Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema complejo, a veces doloroso, pero absolutamente fundamental, la memoria histórica. Y no desde los libros de historia, sino desde la psicología. Vamos a intentar entender cómo es posible que las cicatrices del pasado sigan doliendo tanto en el presente. Y es que esta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que conflictos, dictaduras, eventos que pasaron hace 40, 50 u 80 años sigan hoy, ahora mismo, levantando ampollas, dividiendo a la gente y marcando la agenda política? Bueno, pues la clave no está solo en lo que pasó, sino en cómo lo recordamos o cómo nos obligan a olvidarlo. Para intentar desenredar esta madeja, vamos a seguir una hoja de ruta. Primero, veremos que el pasado, en realidad, nunca se va del todo. Luego, una idea clave, que la memoria no es algo que se tiene, sino algo que se hace. Analizaremos la batalla por los relatos, cómo heredamos esos recuerdos, y por último, por qué es tan importante hacer todo esto. Bueno, empezamos con el concepto que para mí lo cambia todo. La psicología social nos dice que nos quitemos de la cabeza la idea de la memoria como, no sé, como un archivo, un disco duro donde guardamos cosas. No, la memoria es un verbo, es una acción, es algo que estamos haciendo constantemente y además lo hacemos en grupo. Autores como Hal Bowers o más cerca Félix Vázquez nos explican que la memoria es sobre todo un proceso colectivo. O sea, no va tanto de lo que yo como individuo recuerdo, sino de los significados que como sociedad le damos a lo que ocurrió. Y claro, en cuanto algo es social y se negocia en grupo, se convierte en algo político. Vaya si es político. Y lo curioso es que esta acción de recordar la hacemos de dos maneras principales. Por un lado está lo que se llama la memoria discursiva, es decir, el qué se cuenta, las historias, las narrativas, las palabras que elegimos. Y por otro tenemos la memoria performativa, que es el cómo actuamos para recordar. Un homenaje, una manifestación, poner flores en un sitio concreto o incluso guardar silencio. Precisamente a esto se le llama la performance de la memoria. Y es una idea potentísima. Son esos actos, a menudo repetidos año tras año, los que construyen el significado del pasado. Un acto oficial en una fecha señalada no solo recuerda, sino que fija una versión de la historia, la versión hegemónica. Pero, a la vez, una pequeña protesta en ese mismo lugar puede desafiarla, puede subvertirla. Es un auténtico campo de batalla simbólico. Bueno, pues dejemos la teoría y vamos a ver cómo funciona esta batalla en la práctica. Y para ilustrarlo vamos a fijarnos en dos casos que, aunque distintos, tienen mucho en común: el Chile de la postdictadura de Pinochet y la España posfranquista. Fijaos en esta cita sobre el caso de Chile. Allí, psicólogas sociales como Isabel Piper hablan de la retórica de la marca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la memoria colectiva se ha construido sobre todo en torno al dolor de las víctimas. Esa herida, esa cicatriz de la dictadura, se ha convertido en una parte central de la identidad de todo el país. En España, en cambio, la batalla por el relato ha sido muy diferente. Durante muchísimos años, y todavía hoy, ha existido una corriente revisionista muy fuerte que ha intentado blanquear la dictadura a base de mitos. Ya sabéis, cosas como que la violencia fue igual en los dos bandos, o el famoso argumento de que recuperar los cuerpos de las fosas es reabrir heridas. Es un intento activo de imponer una narrativa que justifique la represión. Pero claro, frente a esos mitos están los datos. Y son, sencillamente, demoledores. Ojo a la cifra, casi 200.000 personas. Y lo más importante, esto no es durante la guerra, no. La guerra ya había terminado. Esto es la represión sistemática de los 5 años posteriores. Una auténtica limpieza política. Y detrás de ese número tan enorme, tan frío, está esto. Está el dolor concreto, íntimo, de miles de familias. Es que no estamos hablando de historia abstracta. Estamos hablando de algo tan básico, tan humano, como querer saber dónde está tu padre para poder llevarle flores. Es una herida que, sencillamente, no puede cicatrizar si no hay un lugar donde llorar. Y precisamente por eso, los lugares físicos son tan importantes. Se les llama lugares de memoria. Puede ser una fosa común, una cárcel, una plaza. Son espacios donde el pasado de repente se hace presente, donde se materializa. Y por supuesto, se convierten en escenarios de esa lucha por contar una historia o la contraria. Muy bien, pero ¿y qué pasa con las generaciones que no vivieron nada de esto? ¿Cómo se recuerda algo que no has vivido? Aquí es donde entramos en un terreno fascinante, el de las memorias que se heredan. Los investigadores distinguen muy claramente entre dos tipos de memoria. Por un lado, la memoria directa, la de los testigos, la de quienes estuvieron allí. Su fuente es la experiencia. Pero luego están las otras memorias, las de los hijos, los nietos. Su recuerdo no viene de la experiencia directa, sino de lo que se conoce como mediaciones, es decir, lo que les contaron, las fotos que vieron, un documental, una visita a uno de esos lugares de memoria.
Esta frase de la ensayista Beatriz Sarlo lo clava. Para las generaciones más jóvenes, recordar no es un acto de rebuscar en la propia cabeza, es un acto de apropiación. Es coger todos esos relatos, todas esas imágenes y darles un sentido para uno mismo, en el presente. Es preguntarse, ¿y esto qué tiene que ver conmigo hoy? Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón. ¿Vale? Muy interesante, pero ¿para qué sirve todo esto? ¿Por qué esta insistencia en mirar atrás, en remover el pasado? Pues la respuesta tiene unas consecuencias psicológicas y sociales enormes. Una de las razones más importantes es lo que la psicología llama duelo diferido o duelo congelado. Pensemos en el proceso. Primero, la represión bloquea los rituales básicos de duelo. No hay funerales, no hay tumbas. Segundo, se aísla y se estigmatiza a las familias de las víctimas. El resultado de todo esto es un trauma que no se puede procesar. Es una herida que, al no poder sanar, se enquista y se pasa de generación en generación. Entonces, resumiendo, ¿por qué recuperar la memoria? Pues mirad, primero, para algo tan básico como restaurar la dignidad de las víctimas. Segundo, para combatir la mentira y la impunidad. Tercero, para que por fin se puedan hacer esos duelos, para que las heridas empiecen a sanar. Y por encima de todo, para fortalecer nuestra conciencia democrática. Porque la única garantía de que la historia no se repita es conocerla y llamarla por su nombre. Y nos vamos con una última pregunta, una reflexión para que nos la quedemos pensando. Porque como hemos visto, la memoria nunca es inocente. Cada sociedad elige qué recordar y qué olvidar. Así que la pregunta es, ¿qué historias se celebran en nuestras plazas? ¿Qué nombres tienen nuestras calles? Y la más importante de todas, ¿qué silencios todavía nos definen? Gracias por haber estado ahí.